Meditaciones, el Evangelio de hoy, ciclo C, miércoles 8 de junio de 2022, 10ª semana del tiempo ordinario. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versos del 17 al 19. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de esos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las gracias actuales. La naturaleza humana perdió por el pecado original el estado de santidad al que había sido elevada por Dios, y en consecuencia también quedó privada de la integridad y del orden interior que poseía. Desde entonces el hombre carece de la suficiente fortaleza en la voluntad para cumplir todos los preceptos morales que conoce. Obrar el bien se hizo difícil después de la aparición del pecado sobre la tierra. Y esto es lo que explica la íntima división del hombre, enseña el Concilio Vaticano II. Toda la vida humana, la individual y la colectiva, se presenta como lucha, y por cierto dramática, entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. La ayuda de Dios nos es absolutamente necesaria para realizar actos encaminados a la vida sobrenatural. No es que nosotros seamos capaces de pensar algo como propio, sino que nuestra capacidad viene de Dios. Además, tras el pecado de origen, esa ayuda se hace más necesaria. Nadie por sí y por sus propias fuerzas se libera del pecado y se eleva sobre sí mismo. Nadie queda completamente libre de su debilidad o de su soledad o de su esclavitud. Todos tenemos necesidad de Cristo modelo, maestro, médico, liberador, salvador, vivificador. Sin Él nada podemos, con Él lo podemos todo. Aunque la naturaleza humana no está corrompida por el pecado de origen, experimentamos, incluso después del bautismo, una tendencia al mal y una dificultad para hacer el bien. Es el llamado fomes peccati, o concupiscencia, que sin ser en sí mismo pecado, procede del pecado y al pecado se inclina. La misma libertad, aunque no ha sido suprimida, está debilitada. Entendemos así, a la luz de esta doctrina, que nuestras obras buenas, los frutos de santidad y apostolado, son, en primer lugar, de Dios. En segundo término, muy en segundo término, resultado de haber correspondido como instrumentos siempre flojos y desproporcionados de la gracia. El Señor nos pide que tengamos en cuenta siempre la pobreza de nuestra condición, evitando el peligro de una fatua vanidad. Porque a menudo, afirma San Alfonso María de Ligorio, el hombre dominado por la soberbia es un ladrón peor que los demás, porque roba no bienes terrenos, sino la gloria de Dios. En efecto, según el apóstol, por nosotros mismos no podemos hacer obra buena, ni siquiera tener un buen pensamiento. Y ya que esto es así, cuando hagamos algún bien, digamos al Señor: Te devolvemos, Señor, lo que de tu mano recibimos. Esto hemos de hacer con cualquier fruto que nos encontremos en las manos. Ofrecerlo de nuevo a Dios, pues bien sabemos que lo malo, la deficiencia, es nuestra. La belleza y la bondad son de Él. Necesidad de la gracia para realizar el bien. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu familia, permanezca para siempre. Amén.